Y bueno, continuamos y después de ver estas imágenes en nuestra pantalla ya tenemos aquí a nuestro invitado, que es Moisés Castro, abogado penalista y socio director del Bufet Castro Pizaña. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, sabemos que como ciudadanos mexicanos nacemos con muchísimos derechos al nacer, en el trabajo, pero muchas veces nos saltamos estos derechos cuando estamos en el sistema de justicia penal, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto. Platícanos un poquito acerca de estos derechos que tenemos como ciudadanos. Bueno, lo más importante que les quisiera compartir hoy es que para saber qué podemos hacer, a qué tenemos derecho, pues hay que conocer nuestros derechos. Entonces, en ese sentido, es importante que sepamos que tenemos derechos, que podemos hacerlos valer y que tenemos que hacerlos sin corrupción, que es lo más importante, ¿no? Ok. Bueno, siguiendo con esto de tema de los derechos, cuando tú eres perseguido por un delito, generalmente Sí. hemos visto muchos casos que entra derechos humanos, ¿no? Y muchas veces el mismo juicio, el mismo sistema se ve opacado justamente porque viene derechos humanos a defender al que se considera el delincuente. ¿Cómo afecta esto de los derechos humanos el proceso? Acabas de tocar un tema bien importante. Todo Estado tiene la posibilidad de perseguir la comisión de cualquier delito. Y en ese sentido, es importante que se respeten los derechos incluso de los que están siendo investigados. No se justifica que tú vayas a torturar, que vayas a lastimar a la persona que está siendo detenida o investigada, sino respetarle también dentro del debido proceso sus derechos. Por más delincuente que sea, porque podríamos ser incluso alguno de nosotros que nos estuvieran investigando, Claro. y también tendrían que respetar nuestros derechos. En un debido proceso, lo que tendría que hacer la policía y el Ministerio Público y eventualmente los jueces es resolver respecto a lo que haya sucedido en realidad. Es decir, siempre en un proceso penal hay dos partes. Claro. Los dos tienen derechos. ¿Cuáles son los derechos de la parte acusatoria, por así decirlo, y de la parte de los acusados? Cuando te cometen un delito, lo más importante que tienes que saber como ciudadano de este país es que tienes la posibilidad de denunciar el delito y tienes la obligación, de hecho, de hacerlo. Desafortunadamente, en muchas ocasiones no denunciamos por temor, por desconocimiento, porque nos asusta un poco ir con la autoridad para que no nos pidan dinero, para que no haya un tema de corrupción. Si nosotros conocemos nuestros derechos, podemos asegurar que esto no vaya a suceder. Esos son los derechos de las víctimas, de los ofendidos, a que se les repare el daño, a que se les siga una investigación en el que se proteja a ellos de cualquier hecho que se les haya cometido y que el daño sea reparado, que es lo más importante. Esos son los derechos de los afectados. Y de los que están siendo denunciados, el derecho es el debido proceso, que no se les torture, que se les siga un juicio justo, que tengan un derecho a un abogado defensor, para que lo que se les esté investigando o imputando o acusando, pues realmente sea lo correcto y no se les vayan a acusar cosas de los que no hayan cometido, ¿no? Mencionas algo importante, el tema de la corrupción, que Sí. es un tema que no podemos escapar. Creo que sí, mucha gente no va a denunciar precisamente porque pues te piden la mordida y que para acelerar tu proceso y dale por acá. O por otro lado tienes amenazas, ¿no? Amenazas contra tu familia. Claro. ¿Cómo podemos combatir la corrupción dentro de un proceso penal? Hay dos formas de hacerlo. Uno es que ante el temor de que pueda haber alguna represalia, con asesoramiento de un buen abogado, se pueden hacer denuncias anónimas sobre hechos delicados o muy graves. Y para evitar la corrupción, lo más importante es conocer tus derechos. Si tú sabes que la autoridad tiene obligación de investigar un hecho que tú estás denunciando, finalmente no vas a caer en temas de corrupción porque sabes que la autoridad lo va a tener que hacer. Y hay muchos mecanismos para hacerlo, incluso desde denunciar el hecho pidiendo un teléfono en Locatel, hablando a Locatel, podríamos pedir la información de dónde podemos denunciar que la policía nos está pidiendo dinero, cómo podemos ir a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, a un colegio de abogados, a la Barra Mexicana de Abogados, para decir necesito que me ayuden porque me están extorsionando, me están pidiendo dinero. Y esa es la mejor forma de conocer tus derechos. Acércate al que conoce la ley para que te asesore de manera correcta, que eso sería lo más importante. Y que el ciudadano no está solo, finalmente hay un sistema que lo protege, pero muchas veces no los conocemos, ¿no? Sí, y creo que no los conocemos porque muchas veces creemos que es algo ajeno a nosotros, ¿no? Pero creo que a cualquiera le puede pasar. Tan es así que, no sé, puedes salir a la calle y sin querer puedes atropellar a alguien y entonces ahí ya estás en un momento difícil, o a lo mejor alguien te puede parar o lo que sea, ¿no? Te puede pasar en cualquier momento y eso es lo delicado, ¿no? Que no nos informamos. Sí, yo creo que tenemos que empezar, primero, conozcamos nuestro reglamento de tránsito. ¿A qué tenemos derecho? ¿A qué no tenemos derecho? ¿Nos pueden llevar al corralón si cometemos esa infracción o no? Y de alguna manera, no para incumplirlo, sino para cumplir. Si ya estamos
siendo molestados por una autoridad que nos está deteniendo o que nos quiere poner a disposición, pues tenemos que conocer de alguna manera lo básico sobre lo que podemos hacer. Si tenemos duda de que pudiera derivarse de un hecho de corrupción, que nos quieren pedir dinero o hacer alguna cosa indebida, lo más importante sería, incluso podríamos hablar al 911 para denunciar lo que está sucediendo en ese momento, para que quede un antecedente y la autoridad lo va a pensar 2 veces, la mala autoridad, de estar haciendo un hecho de corrupción. Claro. ¿Qué te parece si ponemos algo más práctico? Porque Claro. de repente la gente no entiende bien qué es un juicio penal, qué es un juicio administrativo, qué es un juicio civil. Partir de ahí, por ejemplo, yo no entiendo. Por ejemplo, muchas veces las personas que son deudoras de una tarjeta de crédito, de un préstamo bancario, reciben hojas diciendo proceso judicial, proceso no sé qué, y espantan. ¿Por qué? Porque Claro. uno piensa proceso judicial y es cárcel. Claro. ¿Dónde se delimita cuál es un proceso civil, cuál es un proceso administrativo? ¿En dónde empieza el penal? ¿Cómo podemos saber eso? Lo más importante saber es que cualquier deuda de carácter civil no amerita cárcel. O sea, los temas civiles, es decir, las deudas, los créditos, los préstamos, no ameritan un proceso de prisión o de cárcel o de proceso penal. Ajá. Solo de buró de crédito. Solo de buró de crédito y tendrás sus consecuencias de que no te otorguen otro crédito. Pero hasta ahí podríamos quedar. Tendríamos que separar muy bien eso. Muchos abogados, desafortunadamente, haciendo lo incorrecto, utilizan ese mecanismo de presión y le hacen creer a la persona que debe dinero, pues que lo van a meter a la cárcel cuando realmente no hay ninguna posición en ese sentido. Podría haber un fraude, pero tendría que haber una intención de no pagar y hay una serie de circunstancias, pero es muy, muy excepcional. Nosotros tenemos necesariamente el derecho de saber que ante cualquier deuda de carácter civil o cualquier hecho de tránsito no nos tienen que poner tras las rejas ni llevarnos a la cárcel, porque simplemente eso pasa todos los días y no tendríamos por qué llevarlo así, ¿no? Y bajo este ejemplo mismo que pone Pablo, cuando te mandan estas hojas con amenaza de embargo y todo esto, y cuando ya te hablan intimidándote, porque bueno, es generalmente lo que hacen estos despachos que cobran, ¿no? De que vamos a ir a tu casa y voy a buscar a tu familia y no sé qué. Tú podrías contrademandar por acoso. Por supuesto. De hecho, hay un delito ¿Dicen eso en serio? Sí, claro. Sí. Es que tú sí pasa pagas, mucho, y tú sí eres pasa mucho. pudiente. Oye, Nosotros no, si nos cobran diario. No, no es cierto. Eso es ilegal, ¿no? O sea, Es estar ilegal. amenazando. Es claro. ilegal. Y pasa mucho, Ajá. mucho. Tú podrías denunciar a esos despachos de cobranza que están haciendo ese tipo de cosas, porque no es correcto, ni te pueden hablar a las 3 de la mañana, ni te pueden ir a molestar a las 7 de la mañana a tu casa. Simplemente si debes que te demanden por la vía civil, te llegará una notificación de un juzgado y ya ante un juez tú ya aclararás y dirás si debo o no debo, aquí está, Claro. pago y ya, ¿no? Y ahora, en caso de fraude, ya esto claramente, como dices, no se considera fraude a menos de que desde un principio hayas pues hecho Actuado con todo un dolo. plan, ¿no? Para no pagar. Pero cuando te roban dinero, yo sí tengo un caso muy cercano que deliberadamente, siendo el mejor amigo, le robó toda la herencia de su papá con papeles falsificados y demás. ¿Eso ya sería un proceso penal? Eso ya es delito, sí. Cuando la gravedad del hecho, cuando hay un tema de falsificación, cuando hay un tema de robo, cuando hay un tema ya de delincuencia a ese nivel, eso es penal. Y entonces sí es importante denunciarlo ante una autoridad penal, Ministerio Público. Y el pues, abogado tiene que ser penal. Y el abogado tendría No que civil. ser penal, no civil. Desafortunadamente la gente no sabe esa distinción y entonces se van con el abogado que conocen. O comercial o lo que sea. Y el abogado pues no conoce las leyes penales y entonces no tienen los resultados que pueden tener si van con un abogado penalista, ¿no? Claro, claro. ¿Qué Oye, otro ejemplo se te ocurre? Se me hay ocurren muchos. muchísimos ejemplos. Podemos irnos que- al ejemplo muy sonado ahorita, ¿no? Por ejemplo, el del actor, el de Pablo Lyle, lo que sucedió fuera del país, eso ya también es penal, ¿no? Sí, por supuesto. Como Por mató a alguien. supuesto. O sea, no sé si pasa el caso. Sí lo conozco. Ajá. Sí lo conozco. En ese caso en concreto, pues hay una investigación. Y derivado de esa investigación tiene que ir a la Y justicia. es un delito grave, ¿no? Es un delito que amerita prisión preventiva, es decir, estar en prisión mientras se sigue el proceso. Quiero hacer la diferencia porque es muy importante el caso que ocurrió en Estados Unidos y cómo hubiera sido en México. Creo que en Estados Unidos eres inocente hasta demostrar lo contrario. Sí. Y no sé si en México siga siendo eres culpable hasta demostrar lo contrario. Si es cierto, no es cierto. No. En México lo que se busca es que siga siendo inocente. Ok, hasta porque que antes sí se demuestre. decía mucho, ¿no? Antes se decía Ajá. mucho. Es que antes te metían a la cárcel y ni luego- y preguntaban, demuéstralo ¿no? después. Sí. Ahora, Sí, sí es ahora no es cierto. así. El problema es que la gente percibe que no hay justicia. Y entonces Sí. están buscando regresar al esquema que teníamos antes. Primero te detengo, te meto a la cárcel, y ya después veo si eres culpable o eres Que pasó inocente. mucho esto, ¿no? Híjole. Con lo del huachicol, todo eso se mencionó Sí. es primero
vamos y después Sí. investigamos, y que de repente toda la sociedad civil dijo, oye, espérate un momento, que lo que estábamos buscando, que era un poquito más justo y que no cualquiera pudiera demandar para encerrar, y estamos regresando a lo mismo. ¿Se ha afectado estos cambios de leyes? Sí han afectado de manera importante. La idea es que tengamos más derechos y más protección, que si a mí me investigan por un delito, yo tenga el derecho de estar en libertad mientras se me sigue la investigación, y ya si soy responsable, entonces ya pago con prisión. Porque podemos estar involucrados cualquier persona. Claro. ¿Qué sucede si atropellas a alguien en la calle? Sin querer, Eres se te culpable atraviesa. hasta que... ¿No? Y ahí De hecho, eres les voy a dar culpable. una recomendación. Un tip. Huye. No, Ah. todo lo contrario. Oye, qué bueno que no soy abogado. Todo lo contrario. Estamos sacando la sinceridad. ¿Qué pasa? Cuando te atropellas a alguien sin querer, pues te asustas. Claro. Y dices que no sé qué va a pasar y te vas. Eso es lo peor que puedes hacer. Porque incluso la pena se agrava y la investigación se complica si tú te vas. Pero tú es que debes de generalmente quedarte ahí. sí te te da miedo. te Te ponen asustas. como Sí. culpable, ¿no? O sea, Claro. a mí yo me acuerdo, gracias a Dios no la atropellé, pero iba por Ejército Nacional Ajá. y se me atravesó de la nada, corriendo. O sea, fue así de, ya sabes que te frenas y Sí. que dices, te puede cambiar la vida en un segundo, que si yo lo hubiera atropellado mañana estoy en la cárcel. Por eso, porque también no se pone, o sea, yo siento que las investigaciones de ese tipo no se ponen a ver que se atravesó cuando estaba Claro. el verde por un lugar que no era peatonal y demás, ¿no? ¿De verdad sí investigan? Si investigan, ¿No se tardan 10 años? no necesariamente. Y mientras estás ahí. Exacto. es Pero que sí 10 años- necesitas que un abogado te ayude para que no Claro. haya abusos, para que no te pidan dinero, desafortunadamente se maneja todavía mucho así. Pero no se vayan del lugar, Y porque los- entonces eso complica. Y por ejemplo, del otro lado, en este mismo ejemplo que tú estás poniendo, Ajá, a mí me van a asaltar. sí. Y entonces yo reacciono y me lo llevo y me voy. ¿Ahí cambia? Cambia completamente porque ese es un hecho en el que tú estás protegiendo tu integridad. Y entonces la autoridad tendría que analizar que tu reacción fue de huir, no de lastimar a la persona que iba caminando enfrente. O de De que te estaba defenderme, ¿no? asaltando, por supuesto. Claro. de Ah, y defender. hablando Por justamente de esto, bueno, se empezó a escuchar mucho este tema de que tú no podías matar en defensa propia, digamos, si se metían a tu casa, hasta que no te hubieran disparado, no te hubieran lastimado y demás. Entonces, como, sí, ya muerto, me despierto y le disparo. ¿Qué tanto es este tema de por defensa propia? ¿Hasta qué lugar aplica? Aplica absolutamente, pero tiene que haber un equilibrio en la defensa y en el ataque. O sea, si una persona te está amenazando de que te va a robar, pero no viene desarmado, tú sacas una pistola y le disparas, Ah, ok. pues evidentemente no hay defensa propia. Pero no si hay se un mete a mi equilibrio. casa, Si se mete a tu casa, tú estás en toda disposición de poder defenderte. ok. Porque tú no sabes cuáles son sobre todo si es de noche, si está oscuro, si no sabes si está armado, si no está armado. Todas esas circunstancias se Hay tienen muchos que agravantes revisar. que pueden Y se, cambiar. y se tiene que revisar. Lo más importante es que tú conozcas pues, a qué tienes derecho y a qué no tienes derecho. Claro. Ok, si alguien necesita una asesoría, ¿dónde te puede localizar? ¿Qué es lo primero que debe hacer si está en una situación de estas? ¿Es acercarse? ¿Y cuáles serían los primeros pasos? Los primeros pasos es, primero, entrar en calma, porque lo primero que sucede es que nos ponemos muy Sí. histéricos, no sabemos qué hacer y nos vamos como con lo que primero que nos dicen. Estar en calma, buscar un profesional que tenga la posibilidad de orientar a la persona que necesita ayuda y de esta manera tomar las mejores decisiones en adelante. Y lo más importante, no caigamos en el tema de corrupción, porque desafortunadamente nosotros mismos lo provocamos muchas veces, ¿no? Sí. Y estar totalmente. informados, ¿no? Eso es lo más importante, estar informados sobre nuestros derechos, qué pasaría, siempre tener una asesoría y eso es algo que nos puede salvar, ¿no? Por Por completo. supuesto, por supuesto. Muy bien. Pues, ¿dónde podemos encontrarte? Pues en mis redes sociales, no sé si las vamos a compartir. Sí, o claro, las por favor. supuesto, decimos. ¿las Sí. tienes? Sí, claro, es Moisés Castro P, el Twitter, Ajá, y Castro Pisana, el despacho. el despacho, aunque me pueden encontrar como Moisés Castro Pisaña en Facebook. Perfecto. Oye, Ok. una pregunta. Tú ves la parte penal, pero en tu despacho ven diferentes áreas de la abogacía o únicamente se dedican a Sí, lo por penal? supuesto. Nosotros somos especialistas en la parte penal, pero asesoramos a personas y empresas en todas las áreas. Ok, Tenemos una perfecto. red que se llama Besser, Law Firm Alliance, y a través de esa red podemos darles asesoría con mucho gusto. Oye, pues muchísimas bien, gracias. gracias. Prometo no huir en ningún caso ya después de la Ojalá no asesoría. atropelles No, a No nadie, prometas mejor. nada porque No. te da el rush y no sabes cómo Sí, vas no, a no, reaccionar. Sí, sí, ¿no? Por sí. supuesto. Y muchas gracias y sobre todo estar educados y lo que dijiste, el no alimentar más la corrupción, que yo creo que sí Importantísimo. es el cáncer de todo, y de ahí se derivan Claro. muchísimos casos que Claro. podrían haberse solucionado de mejor forma. Por supuesto. Y vale la pena que conozcamos a qué tenemos derecho.
Claro. Eso es lo más importante. Sí, totalmente. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.